El profesor Rivail solicitó por vía diplomática pertinente, como era de prever, que le fuesen devueltos los libros, ya que no era permitida su entrada en el país. El obispo replicó agresiva e impropiamente: «El gobierno no puede permitir que tales obras perviertan la moral y la religión de los países». Hacía, como se ve, una pretendida defensa moral, inclusive de la propia Francia. Don Antonio Palau y Termes nació en 1806 en Valls, Tarragona. Estudió en el Seminario Conciliar de Barcelona. Se graduó en bachiller y licenciado en Teología en Cervera, donde también cursó las matemáticas. En Tarragona hizo cursos de Teología y Filosofía. Tuvo parte activa en los trabajos preparativos de la obra de propagación de la fe. Fundó la Revista Católica, que dirigió durante 11 años, y el Boletín Eclesiástico de Barcelona. Fue catedrático del Seminario y canónico, entre los más insignes de Barcelona, contribuyendo activamente para el restablecimiento de la librería religiosa. Escribió varias obras de su especialidad, entre ellas Novena en obsequio de Jesús sacramentado, 1830, Memorias sobre la obra de la preparación a favor de las misiones católicas de ambos mundos, 1840, Observaciones sobre la importancia de la educación del bello sexo por las religiosas, 1840. La Revolución, el Gobierno y las monjas, 1850. Historia de los padecimientos y triunfos de la Iglesia de Jesucristo, etc. De nada valieron los recursos legales, internacionales o diplomáticos para esa personalidad con opinión. Envió él los libros condenados a ser quemados en una plaza pública a manos de un verdugo, en el lugar donde se ejecutaban a los criminales condenados a la última pena. Fue en la explanada de la Ciudadela donde se hizo la lectura del auto de fe, promulgado por el referido obispo, y el 9 de octubre de 1861 se realizó una ridícula ceremonia de incivilidad. La explanada constituía el amplio patio dedicado a la plaza de armas de la antigua Ciudadela de Barcelona. Fue erigida en 1716 por Felipe V en el solar que ocupaba en el barrio denominado de la Ribera. Los planos de la misma fueron trazados por el marqués de Verdun, primer ingeniero general que tuvo la Corporación de los Ingenieros. La fortaleza general, cuya planta era de forma pentagonal, medía unos 15.000 metros de perímetro exterior, con 5 baluartes. En su centro se erguía la famosa Torre de Santa Clara, que servía de prisión. Esta fortaleza fue una de las más importantes que jamás existieran en el mundo por su tamaño y por sus posiciones defensivas, consideradas entonces inexpugnables. A su frente, en la explanada, que tenía una extensión de cerca de 400 metros cuadrados, donde aún parecía oírse el entrechocar de las armas y el resonar de las botas de los ejercicios de las huestes de Felipe V, se desarrolló la escena medieval. Eran las 10:30. El sol iluminaba el verde del follaje, descubriendo aquí y allí los primeros tonos amarillos del otoño. Un sordo murmullo, producido por el viento en las ramas de los árboles, venía a confundirse con el murmullo de las voces atónitas que presenciaban el inusitado espectáculo que comenzaba a producirse. Un niño que su padre llevaba de la mano le preguntó: «Papá,
¿Qué está ocurriendo? Una contundente réplica fue la respuesta. Un rayo los parta, aves de rapiña. Dos ciudadanos comentan. Parece mentira. Justamente cuando las vías de hierro hacen oír el ruido del progreso, el avance de la civilización, esta gente nos quieren hacer retroceder a épocas superadas. Es verdad, un acto de 200 años atrás, cuando hace 10 años la vía férrea une Barcelona con la ciudad de Mataró. Suenan campanas a lo lejos y sus ecos llegan a la plaza estrepitosos como cristales que se parten. Hace entonces entrada en la escena un sacerdote encapuchado, llevando en una de las manos una cruz y en la otra una antorcha encendida. Lo sigue un escriba, encargado del acta del auto de fe, un servidor de éste, un empleado superior de la administración de la aduana, un agente de la misma representando al propietario de las obras condenadas. Finalmente, 3 funcionarios de la aduana depositan los libros en el lugar, preparando la hoguera que con ellos se harían empleando estudiada solemnidad. El sacerdote realiza todo el aparato del ritual, lee el auto, desciende la antorcha e inicia la quema de las obras literarias. Una inmensa multitud que obstruía los paseos y llenaba la inmensa explanada donde se erguía el siniestro catafalco, se aproxima al lugar, ya que corrió la noticia de que se iba a revivir un anacrónico proceso. Expresiones de desagrado se erguían de la masa allí reunida. Poco a poco se oían voces más exaltadas, gestos y gritos. Referencias a la Inquisición comenzaron a envolver el asunto de las personas allí presentes. Después que el fuego consumió los volúmenes, la caravana incendiaria emprende su retirada, lúgubres y con un indeciso paso. El rumbo de la multitud adquiere entonces uniformidad en cuanto todas las gargantas parecen emitir la misma protesta. ¡Abajo la Inquisición! Los inicuos actores de la escena, para ser siempre recordada, eran despedidos así por aquella masa de ciudadanos en cuyos oídos ya habían llegado las expresiones del libre pensamiento. En los tiempos renovadores en que se vivía, se acostumbraba a aceptar tan ridícula intromisión en el libre discernimiento de los hombres. Todos los diarios españoles, en sus ediciones del día siguiente, se ocuparon detenidamente del asunto. Los más liberales cargaron las tintas en su condenación al Santo Oficio. El periodismo en Barcelona tenía una brillante estirpe, pues uno de los representantes del Diario de Barcelona fuera fundador en 1792 y era tenido como el segundo diario del mundo en antigüedad. Muchos fueron los curiosos que corrieron hasta las cenizas y recogieron puñados de papeles que guardasen algo que se pudiese leer a salvo de las llamas. Traeré todos los libros que deseéis en mi próximo viaje a Marsella, desahogó en voz alta el capitán de la Marina Mercante, Ramón Lagier y Pomares. Aquella acción provenida del Santo Oficio creó en la multitud exactamente la inquietud que deseaba evitar. Lejos de conseguir la indiferencia, consiguió aumentar la curiosidad pública, algo de lo que se tenía apenas informaciones imprecisas o informes en conversaciones de cafeterías, tertulias familiares o por informes de segunda o tercera mano, ganaba ahora un interés directo, y fue así que en ese mismo año, en 1861,
pasó a predicar el nuevo espiritualismo en España, un hombre que gozaba de una ilustre reputación en los círculos filosóficos y literarios, don Alberto Perón, que detenidamente estudió las obras de Kardec. Revive en la misma en compendio, titulándola Carta de un espiritista a don Francisco de Paulo Canalejas. No obstante, su trabajo no tuvo la repercusión tan alta y sonora como la que alcanzó el obispo Palau, aunque con un propósito diferente. Cuenta la historia que 8 años más tarde, en 1869, atendiendo a repetidas instancias del pueblo de Barcelona, se derrumbó la ciudadela, sobre cuyos pilares más tarde se pueden admirar los jardines del parque municipal. En una comunicación mediúnica recibida en las reuniones celebradas por el grupo dirigido por Allan Kardec en París, una entidad dio la información de que el lugar se transformaría en jardines, lugar de descanso y entretenimiento para el pueblo, hecho que realmente sucedió. En 1888 se realizó allí la famosa Exposición Universal, con la cual la ciudad condal dio un expresivo ejemplo de su dinamismo y de su potencial industrial. La exposición tuvo por entrada un arco del triunfo, escultura que ofreció al siglo XIX, en su final, un panorama asaz diverso al del lúgubre y deprimente escenario donde se desarrollaron el auto de fe de 1861. En varios lugares de España, hombres cultos, librepensadores y estudiosos de todas las disciplinas se reunían para examinar el fenómeno que llegara de Francia bajo el título de espiritismo. Se habían constituido núcleos, de modo general familiares, deseosos de penetrar los misterios del más allá, aplicando los consejos contenidos en las obras del profesor Rivail, el eminente pedagogo y distinguido discípulo del inmortal Henrys Pestalozzi, y que supiera dar a su obra una tónica didáctica que ofreciera una perfecta comprensión de sus principios filosóficos y experimentales. Aunque el auto de fe no haya marcado precisamente la penetración del espiritismo en España, se puede decir que fue la acción propagandística más eficaz que los adeptos de este pensamiento pudieran tener y justamente efectuada por quien pretendía detener su difusión. El obispo Palau y Termes moría poco después, y cuando su espíritu pudo comunicarse en una sesión, conforme nos da cuenta el propio Allan Kardec en la Revista Espírita de agosto de 1862, él pedía: «Rogad por mí, pues la oración agrada a Dios, sobre todo cuando el perseguido la dirige a favor del perseguidor». Y firmaba humildemente y de manera tan diferente de sus manifestaciones en la tierra: «El que fue obispo y ahora no es más que un penitente».